mi nombre es Callie. Este año, cumplí 35 en un día de verano lleno del sonido de las cigarras. Me llamaron a la oficina de la presidenta. Mamá, quiero decir, presidenta, ¿qué pasa? Mientras se abanicaba, aparentemente molesta por el calor, mi madre, la presidenta, mantuvo su hermoso perfil vuelto hacia mí y abruptamente dijo: he decidido entregar la empresa a tu hermana, así que estás despedida desde hoy. La luz del sol que entraba por la ventana era tan brillante que por un momento no pude entender si esto era realidad. ¿Qué? Creo que dejé escapar una voz tonta y vacía. Con una expresión de molestia, mi madre me miró y dijo: ¿no me escuchaste? Estás despedida. Ya no te necesitamos aquí. Múdate para finales de este mes. Mientras hablaba, cerró su abanico de golpe y bajó la vista de nuevo a los documentos sobre su escritorio, como si ya hubiera terminado con el asunto. Sola en la oficina de la presidenta, con el sonido de las cigarras llenando la sala, digerí lentamente sus palabras. ¿Todavía estás aquí? Vuelve al trabajo, me reprendió mi madre, y mecánicamente retrocedí, dije, con su permiso, cerré la puerta y salí al pasillo. Nuestra empresa era un pequeño edificio de 2 pisos con unos 10 empleados, todos dedicados al trabajo de demolición. Era un negocio familiar. Mi madre era la presidenta, mi tía y su esposo los vicepresidentes, y el primo de mi madre y su cónyuge los directores ejecutivos, con casi toda la autoridad en manos de mi madre. Después de la secundaria, trabajé en una firma contable, pero a los 25 años, cuando mi madre me dijo que no teníamos contable, ¿vas a abandonar a tu familia en apuros? Serías la última en sufrir, me reclutó casi a la fuerza en la empresa. Además, las tareas que me asignaron no se limitaban a la contabilidad. Mi madre me asignaba todo, desde el trabajo administrativo hasta las tareas domésticas. Cuando había escasez de personal, incluso me enviaban a hacer visitas comerciales, lo que básicamente me convirtió en la chica para todo de la empresa. A pesar de esto, trabajé duro de la mañana a la noche, tratando de no ser una carga para los demás, y de alguna manera logré superar el trabajo durante más de 10 años. Mientras tanto, Samantha, a quien se le dijo que se haría cargo de la empresa, era 3 años más joven que yo. A los 32, solo llevaba 2 años en nuestra empresa. Antes de unirse a nosotros, Samantha solía quejarse y cambiar de trabajo a menudo, diciendo, simplemente no me conviene. Después de cumplir los 30, cuando las condiciones de empleo se volvieron más estrictas, se lamentaba, no puedo trabajar por un salario tan bajo, y pasaba sus días ociosamente en casa sin siquiera buscar otro trabajo. Fue entonces cuando mi madre dijo, hay un trabajo adecuado para ti, Samantha. Así, mi madre dio la bienvenida a Samantha como directora ejecutiva en nuestra empresa. Había estado en la empresa durante 10 años, pero seguía siendo una empleada regular. La diferencia en el trato entre nosotras sorprendía a los que nos rodeaban, pero yo pensaba, era de esperarse. Eso se debe a que mi madre siempre favoreció a mi hermana desde que éramos niñas. Para la hermosa Samantha, compraba todo, desde ropa hasta juguetes, diciendo, eres realmente adorable, Samantha. Este atuendo te queda perfecto. Por otro lado, como no era tan linda, me decían, esto es suficiente para ti, mientras recibía la ropa usada de primas y vecinas. Cuando era joven, no entendía por qué me trataban de esa manera. Todo lo que quería era llamar la atención de mi madre, así que ignoraba mi apariencia inmutable y me dedicaba a ayudar y estudiar. Sin embargo, mi madre no mostraba ningún interés en mí, apenas miraba mi boletín de notas lleno de sobresalientes antes de sellarlo. Si ser hermosa es la única manera de ser amada, incluso consideré la cirugía plástica. Viendo mi situación durante mis años de secundaria, mi tía me explicó por qué mi madre me ignoraba. Me habían dicho que mi padre había fallecido, pero en realidad, se había fugado con una mujer de la empresa el año en que nació Samantha. Esta mujer era mayor que mi madre y no tan atractiva. Además, tenía un aire que se parecía al mío. Mi tía dijo,
tu madre tiene mucho orgullo, así que no pudo perdonar que su esposo la dejara por una mujer que era peor y más vieja que ella. Sin embargo, parecía sonreír como diciendo, le está bien merecido. Por cierto, mi tía es hermana de mi madre, y se parece a mí, ni particularmente bonita ni fea. Bueno, ella también me hizo sufrir, pero era competente en el trabajo, principalmente por su encanto. Después de que mi padre se fue, a los 32 años, mi madre se hizo cargo de la empresa de mi difunto abuelo y utilizó su belleza para atraer continuamente a los clientes y mejorar el rendimiento. El aumento en el número de edificios que superaban su durabilidad también ayudó a impulsar la necesidad de demoliciones. Así, incluso mi tía y su esposo, así como el primo de mi madre y su cónyuge, la respetaban. Sin embargo, recientemente, con el aumento de los costos de la gestión de residuos industriales y el transporte, el equilibrio entre las tarifas de demolición y los gastos reales se ha vuelto insostenible, un problema común en toda la industria, y el desempeño de nuestra empresa ha ido disminuyendo. Honestamente, hacer la nómina mensual ha sido una tarea difícil. Durante este tiempo, cuando Samantha comenzó a trabajar en la empresa, me preocupé por cómo cubriríamos su salario. Entonces, mi madre dijo, reduciré tu salario para pagarle a ella. Como somos familia, es lo más natural. Cuando argumenté lógicamente, incluso si reduces mi salario, no cubrirá el sueldo de la directora ejecutiva, ella respondió con fuerza, es tu trabajo como veterana descubrirlo. Hazlo. Tentativamente, murmuré, ¿no debería Samantha comenzar como empleada regular primero? Mi madre me fulminó con la mirada y me espetó, ¿a quién crees que estás hablando? No es tu lugar para decir eso. En ese momento, vivíamos en la misma casa, pero Samantha no contribuía con un solo centavo, mientras yo pagaba 1,500 pesos cada mes. Por supuesto, incluso después de que Samantha se unió a nuestra empresa, no contribuyó económicamente en casa. Crecí haciéndome cargo de las tareas del hogar, ya que mi madre, ocupada, no podía, y asumí naturalmente las responsabilidades mientras Samantha actuaba como si fuera lo normal y no hacía nada. Hermana, ¿la cena no está lista aún? Cuando estaba trabajando horas extras, Samantha me llamaba para apurarme con la cena. Oye, estoy en el trabajo. ¿No podrías preparar algo tú misma? Le respondí. ¿Qué debería hacer? La cocina es tu territorio, ¿verdad? No quiero usarla sin permiso y que me regañes. Te enojaste la última vez, ¿recuerdas? Trajo a colación un incidente que ya había pasado hace mucho tiempo, y finalmente no intentaba cocinar. Samantha generalmente no limpia ni devuelve las cosas a su lugar. Parece que todavía guarda rencor por cuando le señalé esto una vez, o más bien, usa eso como una razón para justificar su posición de no hacer nada. De mala gana, volvía a casa para cocinar la cena, solo para regresar a la oficina a trabajar horas extras después. Mi madre raramente preparaba la cena, y muchos días, incluso si había comida lista, ella comía lo que quería en lugar de compartir. Últimamente, a medida que mi madre comenzó a llevar a Samantha a los negocios con más frecuencia, la necesidad de que yo cocinara disminuyó, pero los costos de estas salidas continuaban siendo un problema. Este año, mi madre cumplió 63 años y empezó a quejarse más sobre varios dolores en su cuerpo y cómo el alcohol le afectaba más. Fue en ese momento que me llamaron a la oficina de la presidenta y me dijeron, le estoy entregando la empresa a Samantha, así que tú, el patito feo, estás despedida desde hoy. Considerando las acciones pasadas de mi madre, tenía sentido que le entregara la presidencia a Samantha. Al reflexionar sobre ello, Samantha tiene ahora 32 años, la misma edad que tenía mi madre cuando se convirtió en presidenta. Quizás mi madre pensaba que Samantha podría usar su belleza para atraer clientes, tal como ella lo había hecho. Sin embargo, la idea de ser despedida debido a mi apariencia era algo que simplemente no podía aceptar. Incluso si mi salario fuera transferido a Samantha, sentía que apenas habría algún beneficio real. Cuando hablé de esto con mi tía,
parecía que la noticia de que Samantha se convertiría en presidenta ya se había difundido entre los empleados, pero la noticia de mi despido era nueva para ella también. Después de reflexionar un poco, mi tía dijo, bueno, no estoy completamente segura, pero parece que a Samantha no le gusta cuando todos le dicen, no te preocupes, le preguntaremos a Callie, cada vez que quiere hacer algo. Tal vez eso esté relacionado. Pero eso es porque la gente dejó de preguntarle a Samantha porque su trabajo era desordenado, ¿verdad? Dije. Sí, Samantha era incapaz de cumplir con los plazos, a menudo estropeaba las llamadas telefónicas y su trabajo estaba plagado de errores tipográficos a pesar de tener experiencia laboral. Quizás, debido a su buena apariencia, los hombres a su alrededor la cubrían, dejándola inconsciente de su falta de habilidades. Mi tía entendía este punto demasiado bien. Es cierto, pero probablemente ella piensa que estás en su camino, dijo, y con un profundo suspiro, agregó, oh, no puedo creer que te esté despidiendo. Eso dañaría a nuestra empresa, pero su naturaleza de no enfrentarse a mi madre le impedía protestar. Sentí una sensación de disgusto al estar relacionada por sangre con mi madre, mi hermana y esta tía poco confiable. Entonces, tanto mi madre como mi hermana me desprecian, dije con un tono abatido, a lo que mi tía dudó antes de responder. Bueno, sí, tu madre es dura, pero tal vez estarías mejor trabajando en otro lugar. Eres demasiado capaz para no empezar de nuevo en otro lado. Había una leve calidez de parentesco en sus ojos mientras me aconsejaba que renunciara. De pie en la empresa, teñida de rojo por el crepúsculo del verano, observé vagamente un espejismo en la distancia. Tal vez es hora de terminar con esto. Sentí una sensación de liberación que se extendía por mi pecho. Volviéndome hacia mi tía, sonreí con calma por primera vez desde que me uní a la empresa. Sorprendida por mi sonrisa, mi tía me devolvió una expresión triste. Luego pasé mis días restantes ocupada preparando los documentos de traspaso y organizando todo para que cualquiera pudiera entenderlo, y antes de darme cuenta, llegó el final del mes, mi último día. Cuando fui a la oficina de la presidenta al final del día, el sonido de las cigarras ya no se escuchaba, y mi madre y mi hermana reían y charlaban alegremente. Definitivamente ese vendedor tiene algo por ti. ¿Ese tipo calvo? Ni pensarlo. Reían sin notar mi presencia hasta que deliberadamente tosí. Entonces, Samantha, con una expresión de desconcierto, preguntó. ¿Qué pasa? Hoy no necesitamos la cena. Hoy es mi último día aquí. Gracias por todo hasta ahora. ¿Oh, era hoy? Lo olvidé por completo, volvieron a reírse. Darme cuenta de que ya no tendría que ver sus caras me hizo sentir renovada. También me estoy mudando de la casa, así que por favor cuídense. Hice una reverencia, y mi madre respondió con un sí, gracias por tu arduo trabajo robótico. Mientras cerraba la puerta sin emoción, desde adentro, escuché la voz de mi hermana. Ahora ya no tendremos que ver esa cara molesta nunca más. Ya lo verás, murmuré para mí misma mientras salía de la empresa en la que había trabajado. Una semana después, tras terminar el papeleo en una escuela, revisé mi smartphone y noté 14 llamadas perdidas de mi madre en solo 2 horas. Una sensación de mal presentimiento me invadió, así que puse mi teléfono en modo silencio y me ocupé de otros trámites antes de regresar a casa. Las llamadas de mi madre continuaron aumentando, y para la mañana siguiente, ya sumaban 80. La última llamada llegó justo después de las 2 de la mañana. Por supuesto, no tenía intención de devolverle la llamada. Ahora era una desconocida para mí, y no quería escuchar su voz por miedo a ceder nuevamente a sus demandas. Durante 35 años, había sido dominada por mi madre. Para liberarme de su control, decidí ignorar completamente sus llamadas. Aunque podría haber bloqueado su número, dejé las llamadas sin contestar como prueba en caso de que tomara acciones obsesivas. Durante un tiempo, las llamadas rondaban las 100 al día. Al principio, revisar las llamadas perdidas era deprimente,
pero con el tiempo me acostumbré y comencé a sentir una especie de schadenfreude, imaginando a mi madre luchando sin mí. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de lo mal que me había tratado. Un año ha pasado desde entonces. Para ese entonces, las llamadas de mi madre habían cesado, y no tenía idea de lo que ocurría con ella. Durante el último año, trabajé en varios empleos temporales mientras asistía a un curso por correspondencia para convertirme en contadora fiscal. Aprobé el examen con éxito, y mi experiencia previa de trabajo, junto con las diversas tareas que manejé en la empresa de mi madre, habían perfeccionado mi capacidad para supervisar operaciones, lo que me convirtió en una persona valiosa en mi nuevo puesto en una importante firma contable. Solo ahora comencé a apreciar el pasado por haberme equipado con estas habilidades. Mis colegas en el nuevo lugar de trabajo eran todos amables, y nos ayudábamos mutuamente a progresar con nuestro trabajo, un contraste total con los días en los que todo recaía sobre mí y tenía que investigar y trabajar sola hasta la medianoche. Un día, mientras visitaba a un cliente cerca de la empresa de mi madre por cuestiones laborales, al pasar por delante de su empresa, las ventanas y la entrada estaban visiblemente sucias, y las plantas de interior que había cuidado estaban completamente marchitas. De regreso, me encontré inesperadamente con mi madre saliendo de la empresa. Al verme, exclamó «Oh», y se acercó a mí. Instintivamente, temiendo que me regañara, cubrí mi rostro con mi bolso, pero ella se acercó con una voz sorprendentemente afectuosa. «Oh, ¿dónde has estado, Callie?» Sentí una oleada de repugnancia y me encogí. ¿Sabes cuántas veces te llamé? ¿Cambiaste de smartphone? Parecía que nunca se le había pasado por la cabeza que estaba ignorando sus llamadas porque la despreciaba. Después de todo lo que me había hecho, estaba completamente perpleja por su forma de pensar. Ignorando mi expresión atónita, continuó, «Oh, pero me alegro de haberte encontrado. Mira el estado de esta empresa. ¿No es terrible? Vuelve a partir de mañana. No estoy enojada». ¿Qué? Me tomó un momento comprender lo que estaba diciendo. En su mente, solo debía existir la imagen de una joven Callie corriendo de regreso a ella llorando. «Mamá, ya estoy trabajando en otra empresa, y me gusta estar allí». Mientras vacilaba al decírselo, su expresión cambió repentinamente a una demoníaca. ¿Qué? Aunque nuestra empresa esté en este estado, ¿a quién le importan las otras empresas? Tú me perteneces, gritó en medio de la calle. Espera un minuto, no fuiste tú quien me despidió, ¿verdad? ¿Qué pasó con Samantha? ¿Qué fue de ella? Resoplando, respondió, ¿en serio? Pensé que Samantha sería más útil, pero metió la pata al salir con 3 clientes al mismo tiempo. Todo se desmoronó de inmediato. Habría estado bien si no la hubieran atrapado. Luego la puse en la oficina por un tiempo para que no la vieran, pero no sabe ni limpiar correctamente y es terrible con la contabilidad. No podemos permitirnos contratar a alguien más. Es realmente un problema. Después de desahogar sus frustraciones, me sonrió y dijo, «Por eso es tu turno, Callie. Nuestra oficina ha estado en caos desde que te fuiste. Tienes que asumir la responsabilidad». Antes de que renunciara, había creado un manual de traspaso adecuado y expliqué todo a Samantha. Lo más probable es que Samantha no revisara nada, y mi madre probablemente no prestara atención a esa parte. Incluso si lo hizo, o no lo recuerda o finge no haber escuchado. Después de todo, no hay responsabilidad de la que hablar cuando fue ella quien me despidió. Además, desde que te fuiste, ha habido una serie de clientes que cortaron relaciones comerciales. ¿No te parece extraño? Dijeron que ya no podían confiar en nosotros porque te habías ido. Por eso quiero que vuelvas. Habiendo trabajado allí durante muchos años, conocía a varios de los clientes. Mi madre menospreciaba mi apariencia, pero había personas que realmente apreciaban mis habilidades. Cuando renuncié, llamé para agradecer a las personas a las que debía favores, y me preguntaron por qué me iba.
Fue difícil explicar la razón irracional de mi despido, pero pensando que era mi última oportunidad, les conté todo. Parece que después de escuchar por qué me despidieron, esos clientes decidieron dejar de hacer negocios con la empresa de mi madre. Su enfoque siempre es el mismo: forzar las cosas, culpar a otros y dejar toda la limpieza a alguien más. Esta siempre ha sido su forma de operar. Mordiéndome el labio inferior, pensé en los rostros de mis colegas actuales, recordándome que este era el verdadero mundo normal y que yo había estado en un entorno anormal. Me prometí a mí misma no ceder ante esta presión nuevamente. Responsabilidad o no, fuiste tú, mamá, quien me despidió. Sintiendo un cambio en mi tono, mi madre se sorprendió brevemente. Y además, ¿no fue el motivo de mi despido que yo era poco atractiva? Antes de darme cuenta, nuestra discusión había atraído a una multitud, aparentemente intrigada por el espectáculo. Mi madre, al notar las miradas de los que la rodeaban, dudó antes de decir: ¿de verdad dije eso? ¿Podrías haberme malinterpretado? No, te escuché claramente. Dijiste que le entregarías la empresa a mi hermosa hermana y despedirías a la fea. No podía comprender lo que querías decir. He trabajado duro durante 10 años, pero decides entregar la empresa a Samantha, quien apenas ha estado aquí 2 años y apenas cumple con su trabajo. Cuestiono tu juicio. A medida que hablaba con firmeza, un murmullo recorrió la multitud. ¿De verdad? ¿Es eso cierto? ¿Su propia madre dijo eso? ¿Es que están realmente relacionadas? Algunos incluso comenzaron a grabar la escena, pero estaba demasiado llena de ira como para preocuparme. El rostro de mi madre se puso pálido ante las miradas acusatorias y comenzó a sudar. Callie, has malinterpretado. Hablemos de esto adentro. ¿Malinterpretado? ¿Qué está malinterpretado? Si no lo dijiste, ¿por qué no lo dices claramente aquí? Ella guardó silencio, y las personas a su alrededor empezaron a susurrar. Ah, se ha quedado callada, entonces debe ser cierto. No puedo creerlo. La gente comenzó a murmurar incrédula. De repente, algo en mi madre se rompió. Basta. Es tu culpa por ser fea y sombría, gritó mi madre. Las personas feas solo deberían obedecer a las bonitas. Eso es todo para lo que sirven. Sus duras palabras sorprendieron a los transeúntes, quienes rápidamente comenzaron a grabar. Los feos deben obedecer a los bonitos, fue como se tituló el video, y rápidamente se propagó. Este video se difundió entre los contactos comerciales de mi madre, y pronto todas las empresas detuvieron sus tratos con ella. Parece que, durante el año en que estuve ausente, hubo un vertido ilegal y falsificación de libros contables, delitos bastante serios. A medida que el video circulaba, uno por uno, los clientes cortaron lazos. Finalmente, la empresa quebró. Mi madre y Samantha, ahora sin ingresos, visitaron mi apartamento una vez, pero por supuesto, no les abrí la puerta. Eventualmente, se mudaron a un deteriorado apartamento estudio de 45 años de antigüedad, sin baño, viviendo con miedo a los acreedores mientras trabajaban en empleos temporales y de medio tiempo. Samantha, usando su belleza para intentar conquistar a compañeros de trabajo hombres para facilitarse la vida, rápidamente se ganó el desprecio de sus colegas y tuvo que cambiar de trabajo con frecuencia. En cuanto a mi madre, el video nunca desapareció de internet y fue marginada por sus compañeros de trabajo, trabajando en silencio y sola. Mientras tanto, conocí a un novio en mi nuevo empleo. No es apuesto, pero es sincero y serio, y le gusta lo dedicada que soy a mi trabajo. Planeamos casarnos pronto. Paso mis días sintiéndome genuinamente agradecida de haber siempre tomado en serio mis responsabilidades. Soy Emma, conseguí mi primer trabajo real como contadora en D&M Construction justo al salir de la universidad. Mi escritorio estaba enterrado en una esquina del despacho, un pequeño espacio lleno de pilas de facturas y contratos. No era glamoroso, pero era mío.
Fue durante una de esas tardes cuando conocí a Mako. Estaba lidiando con una impresora especialmente terca que decidió atascarse cuando él pasó por allí. Él era el nuevo jefe del departamento de proyectos y tenía ese tipo de aura que hace que la gente se voltee a mirar, un andar seguro y un traje impecable. ¿Necesitas ayuda?, pregunto al notar mi lucha con la bandeja de papel. Levante la vista, un poco avergonzada. Sí, esta cosa me odia. Mako se rió y se acercó, sus manos navegando hábilmente por las entrañas de la impresora. Estas máquinas tienen mente propia. Gracias, suspiré mientras él sacaba una hoja arrugada de papel. Soy Emma, por cierto. Mako. Te he visto por aquí. Eres la que hace que todos los números funcionen, ¿verdad? Él mostró una sonrisa que me hizo olvidar la impresora por un momento. Continuamos viéndonos más y nuestras reuniones casuales empezaron a ser las mejores partes de mi día. Michael era fácil de tratar, encantador, sí, pero también genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Un viernes, mientras salíamos juntos de la oficina, Mako me detuvo junto al ascensor. Emma, ¿te gustaría salir mañana, quizás ver una película o cenar? Unos meses después de comenzar a salir, Mako decidió que era momento de que conociera a sus padres. Aún vivía con ellos en un pequeño y acogedor apartamento lleno de fotos familiares y recuerdos. La anticipación de conocerlos era inquietante, no solo porque eran sus padres, sino también porque sabía que tenían puntos de vista tradicionales sobre el éxito y los roles dentro de una familia. Cuando entramos al apartamento, el olor a comida casera nos dio la bienvenida. Michael me presentó con una sonrisa orgullosa. Mamá, papá. Esta es Emma, de quien les hable. Su madre, Linda, me examinó de pies a cabeza, luego ofreció una sonrisa tensa mientras me estrechaba la mano. Entonces, Emma, ¿dónde trabajas?, preguntó, su voz tenida de curiosidad pero de alguna manera afilada. Soy contadora en D&M Construction, respondí, tratando de sonar segura. Contadora, intervino su padre, George, recostándose en su silla. Bueno, nuestro Mako es el jefe de nuevos proyectos. Un papel bastante importante, ¿verdad, Mako? Michael asintió. Sí, papá, pero el trabajo de Emma también es crucial. Ella maneja muchas de las finanzas de la empresa. Linda y George intercambiaron miradas, sus expresiones indescifrables. Sí, pero tú eres el que tiene la carrera con un futuro brillante, dijo Linda, volviendo su mirada hacia mí. Una contadora está bien, querida, pero Michael está haciendo avances reales en la empresa. El aire se volvió denso con esa declaración y forcé una sonrisa, sintiendo un nudo en el estómago. Estaba claro que veían una jerarquía en la que su hijo estaba en la cima y yo solo estaba allí. La cena transcurrió con pequeñas charlas y una corriente subterránea de juicio. Podía notar que estaban evaluando cada una de mis palabras, cada uno de mis movimientos, para ver si estaba a la altura de sus expectativas para su hijo. No mucho después de esa cena incómoda, Mako me propuso matrimonio en nuestro parque favorito. Fue surrealista, ahí estaba él, de rodillas, con la mirada más sincera en sus ojos. Mi alegría era palpable. Sí, Mako, sí. Mientras comenzábamos a planear nuestra vida juntos, la burbuja de nuestro compromiso fue pinchada por la realidad de la influencia de sus padres. Una noche, mientras Michael ayudaba a su madre con los platos después de otra cena en su casa, Linda me apartó. Emma, querida, comenzó, su voz baja y seria, Michael tiene un futuro prometedor y con un futuro así, creemos que es prudente organizar las cosas adecuadamente. ¿Qué quieres decir con organizar? Un acuerdo prenupcial, querida. Es solo práctico, explico, su tono implicando que era una conclusión inevitable. La palabra me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Un acuerdo prenupcial? ¿Estás sugiriendo que podría ir tras el dinero de Mako? No es personal, querida, es precautorio, respondió, su voz suave pero firme. Cuando Michael y yo finalmente estuvimos solos en el coche, no pude contenerlo más.
Mako, tu mamá quiere que firmemos un acuerdo prenupcial. Él no parecía sorprendido. Sí, ella también me lo mencionó. Es solo una red de seguridad, intento tranquilizarme, extendiendo la mano hacia la mía. Me alejé, sintiéndome traicionada. Se siente más como una trampa, Mako. Él pareció herido. No es una trampa, es solo como mi familia maneja las cosas. Quieren proteger lo que estamos construyendo. El resto del viaje fue en silencio, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos. En casa, Mako sacó los papeles del acuerdo prenupcial. Yacían en nuestra mesa de la cocina como un invitado no deseado. Mira, Emma, es sencillo. Ambos estaremos protegidos, dijo, intentando cerrar la brecha entre nosotros. Pase las páginas del documento, cada cláusula apretando el nudo en mi estómago. Esto no nos protege, Mako, te protege a ti de mí. Podemos cambiar cualquier cosa con la que no te sientas cómoda, ofreció, pero su voz carecía de convicción. Pasamos las siguientes horas revisando cada línea, negociando términos que se sentían menos como una traición. Fue difícil discutir sobre hipotéticos que sentían que podían separarnos, pero al final de la noche, forjamos algo que se parecía menos a la voluntad de sus padres y más a un acuerdo mutuo. Adaptarse a la vida de casados en nuestro pequeño apartamento alquilado vino con su propio conjunto de alegrías y desafíos. Al principio, todo se sentía nuevo y emocionante, incluso las tareas mundanas de establecer un hogar y descubrir quién hacía qué. Michael y yo caímos en una rutina cómoda llena de pequeñas celebraciones de nuestra nueva vida juntos. En el trabajo, continué con mis deberes contables, solo una cara más entre muchas en una gran empresa. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando, un año después de nuestro matrimonio, mi jefe, el señor Thompson, me llamó a su oficina. Era un hombre de pocas palabras y aún menos sonrisas. Emma, has estado obteniendo algunos números impresionantes. Veo potencial en ti, dijo, su voz áspera pero no poco amable. Me quedé atónita, sin saber qué significaba esto. Gracias, señor Thompson. Aprecio su confianza en mí. No es solo confianza, continuó, barajando papeles en su escritorio como si buscara pruebas de mi arduo trabajo. Es un hecho. Te estoy promoviendo a contadora principal. La promoción fue un shock, pero bienvenido. No podía esperar para compartir la noticia con Mako, pensando que estaría encantado. Cuando se lo conté durante la cena, su reacción fue mixta, una sonrisa, sí, pero había duda en sus ojos. Eso es genial, Carino, en serio. Contadora principal, dijo, tratando de mantener su voz alegre. Sí, puedes creerlo, respondí, con la emoción burbujeando en mi pecho. Claro, claro, es solo que, ahora ganarás más, ¿verdad? Mucho más que yo, añadió, su tono cambiando ligeramente. Extendí la mano a través de la mesa, apretando su mano. Oye, esto es bueno para nosotros, para nuestro futuro. Es nuestro éxito, no solo el mío. Michael asintió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Sí, claro. Solo no vayas a alardear ante mis padres, ¿de acuerdo? Ellos todavía piensan que soy el de más éxito en la familia. Acepte, sin querer causar tensiones familiares. Tu secreto está a salvo conmigo, le aseguré con una risa ligera, tratando de mantener el ambiente relajado. Pero a medida que pasaban los meses y mis responsabilidades aumentaban, también lo hacía la brecha entre la percepción de Mako sobre nuestras carreras y la realidad. Otro año pasó y otra promoción cayó en mi regazo, esta vez a directora financiera. La brecha en nuestros ingresos se amplió y los chistes de Mako sobre su esposa rica se volvieron más frecuentes, cada uno doliendo un poco más que el anterior. Una noche, escuché a Michael en el teléfono con su madre. No, Emma está igual, todavía haciendo números. Sí, le gusta lo suficiente. Me quedé congelada fuera de la habitación, las palabras golpeándome más fuerte de lo esperado.
No les había contado sobre ninguna de mis promociones. Lo confronté sobre eso más tarde esa noche. ¿Por qué no les has contado a tus padres sobre mi trabajo, sobre lo bien que me está yendo? Pregunté, sintiéndome herida y enojada. Michael suspiró, rascándose la nuca. Mira, Emma, es complicado. Papá tiene estas ideas anticuadas sobre el éxito y quien provee en la familia. Sabía que tenía razón sobre sus padres, pero no hacía más fácil tragar la decepción. Se supone que somos un equipo, Mako. Se siente como si estuvieras avergonzado de lo que he logrado. La conversación quedó en el aire, sin resolverse. Éramos un equipo, pero en ese momento se sentía como si estuviéramos jugando en campos diferentes. Sabía que tenía que ser comprensiva, pero parte de mí también necesitaba que Mako se levantara y asumiera nuestra realidad, no solo la que sus... Vivir con Mako tenía sus altibajos, pero lo que realmente comenzó a agotarme fue la tensión financiera causada por las constantes demandas de dinero de sus padres. Antes de casarnos, Mako vivía con ellos y se encargaba de todos sus gastos. Ahora que estábamos por nuestra cuenta, esperaba que eso cambiara, pero los viejos hábitos son difíciles de romper. Una noche, mientras revisaba nuestras facturas mensuales, noté que los números simplemente no cuadraban. Parecía que estábamos perdiendo dinero más rápido de lo que podía contabilizar. Mako, necesitamos hablar sobre nuestras finanzas, dije mientras entraba del trabajo, luciendo cansado. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando su bolsa junto a la puerta y hundiéndose en el sofá con un suspiro. Es sobre el dinero que sale cada mes. Estoy pagando todas las facturas y el alquiler, y está empezando a sumarse. ¿No estás contribuyendo a ninguna de estas?, pregunté, tratando de mantener mi tono uniforme pero sintiendo que mi frustración burbujeaba. Mako se frotó las sienes y suspiró. Mira, he estado ayudando mucho a mis padres últimamente. Han tenido algunos gastos adicionales y, bueno, no puedo dejarlos colgados. Pero todo tu dinero va a ellos. ¿Qué pasa con nosotros, nuestro futuro?, presioné, necesitando que viera el panorama completo. Lo sé, lo sé. Es solo temporal. Las cosas se estabilizarán, me aseguro, pero su voz carecía de convicción. Temporal, parece estirarse indefinidamente, Mako. Tu mamá incluso les dice a las personas que eres tú quien me mantiene, y eso está lejos de la verdad, repliqué, sintiendo el dolor de cada palabra. Mako miró hacia otro lado, el peso de la situación hundiéndose. Lo siento, Emma. Es solo que, les debo mucho. Me criaron, y se siente mal rechazarlos cuando necesitan ayuda. ¿Pero a qué costo? Ni siquiera podemos planear nada porque no sabemos cuánto de tu sueldo irá a tus padres cada mes, argumenté, mi preocupación creciendo mientras pensaba en nuestro futuro. Él no tenía respuesta, solo se quedó allí sentado, luciendo tan perdido como yo me sentía. La conversación no iba a ninguna parte y dejó un sabor amargo en mi boca. La próxima vez que visitamos a sus padres, la tensión era palpable. Su madre, Linda, hizo un punto de mencionar cómo Mako había sido su apoyo, insinuando cuánto les había ayudado. No sabemos qué haríamos sin Mako. Ha sido un gran apoyo, no solo emocionalmente, sino también financieramente, dijo, mirándome con una sonrisa afilada. A medida que los días se convirtieron en semanas sin cambios, comencé a preguntarme si alguna vez encontraríamos una salida a este lío o si el peso de sus obligaciones con sus padres siempre eclipsaría nuestros planes y sueños. A medida que pasaba el tiempo, la idea de comprar nuestro propio lugar comenzó a parecer más una necesidad que un lujo. Abordé el tema con Mako una noche mientras limpiábamos después de la cena. Mako, he estado pensando, comencé, limpiando el mostrador. Tal vez sea hora de que busquemos comprar una casa. Alquilar es solo tirar dinero cada mes. Michael se detuvo, secando un plato lentamente. ¿Una casa, eh? Sí, eso suena genial. Pero, ¿tenemos suficiente para un pago inicial? He estado ahorrando por mi cuenta.
Creo que podríamos tener suficiente para pasar la puerta si apretamos más el cinturón, respondí, esperanzada. Él dejó el plato y se apoyó en el mostrador. Eso es increíble, Em. No sabía que tenías tanto ahorrado. Bueno, quería que fuera una sorpresa. Pero aquí está la cosa, continué, preparándome para su reacción. El pago inicial será mayormente de mis ahorros. Quiero decir, quiero que sea nuestra casa, igualmente nuestra, pero en papel parecerá un poco desigual. El rostro de Michael cayó ligeramente y asintió. Lo entiendo. Tu dinero, tus reglas. Solo desearía poder contribuir más. No se trata de reglas, Michael. Es nuestra casa, pero legalmente, creo que tendría sentido que la casa estuviera a mi nombre, solo por. Ahora explique, tratando de mantener la conversación ligera pero firme. Michael suspiró, rascándose la cabeza. Sí, supongo que tiene sentido. Mientras estemos juntos en esto, eso es lo que cuenta, ¿verdad? Exactamente. Estamos en esto juntos, le aseguré, extendiéndome para apretar su mano. Comenzamos a buscar casa ese fin de semana, y no pasó mucho tiempo antes de encontrar un lugar pequeño y encantador que se sentía perfecto. Una vez que la casa fue oficialmente nuestra, asumí los pagos de la hipoteca y nos mudamos. Se sentía como un nuevo comienzo, una verdadera parte de nuestro futuro tomando forma. Pero los viejos hábitos y secretos no simplemente se quedan atrás, especialmente no la tendencia de Michael a proteger a sus padres de nuestra realidad. Una noche, escuché a Michael al teléfono en nuestro nuevo estudio. No, mamá, la casa es genial. Sí, a Emma le ha ido muy bien. Ajá, estoy manteniéndome, no te preocupes, dijo, su voz baja. Cuando salió, lo confronté. ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Haciendo que parezca que soy yo quien lleva todo el peso? Michael se estremeció, luego exhaló profundamente. No quise decir nada con eso, Emma. Es más fácil así. Ellos piensan que me está yendo bien también. Disfrutemos de nuestra nueva casa, ¿de acuerdo? Trataremos con mis padres más tarde. Asentí a regañadientes, dejando pasar el tema, pero me carcomía. Nuestro hogar se suponía que era nuestro santuario, no otro escenario para verdades a medias y andar de puntillas alrededor de egos delicados. La vida en casa era tensa después del último tropiezo profesional de Michael. Siempre estaba al borde, tratando de asegurar una promoción, trabajando más duro en el trabajo, haciendo tratos de izquierda a derecha. Parecía más desesperado por probarse a sí mismo, especialmente ante sus padres. Una noche, mientras Michael llegaba tarde nuevamente, atrapado en reuniones, me topé con algunos documentos esparcidos por el escritorio de nuestra oficina en casa. La hoja Superior llamó mi atención, una propuesta de contrato con una empresa que reconocí como recientemente declarada en bancarrota. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Firmar con una empresa en bancarrota podría poner en peligro no solo la posición de Michael, sino también arrastrar a nuestra empresa por el lodo. Cuando Michael finalmente llegó a casa, lo confronté. Michael, ¿qué es esto de firmar con una empresa en bancarrota? ¿Te das cuenta de los riesgos involucrados? Me despidió con un gesto de la mano, sus ojos pegados a su teléfono. Sé lo que estoy haciendo, Emma. Este trato podría ser una gran oportunidad para mí. Pero es un movimiento imprudente. Podría volverse en tu contra y en contra de ambos. Por favor, piensa en esto, supliqué, esperando hacerle entender. Michael se burló. Mira, Emma, entiendo que intentas ayudar, pero sé cómo manejar mi trabajo. Estos son los riesgos que tenemos que tomar en el mundo de los negocios. Unas semanas más tarde, mis peores temores se hicieron realidad. Michael llegó a casa más pálido de lo habitual, desplomándose en una silla frente a mí en la cocina. Me despidieron hoy, murmuró, evitando mi mirada. Estaba furiosa y asustada, pero logré mantener mi voz firme. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sabes que tenemos la hipoteca y todas nuestras otras facturas.
Michael guardó silencio, luego miró hacia arriba con una especie de determinación desesperada. Solo no le digas a mis padres, ¿de acuerdo? No pueden saber de esto. Los destrozaría. Así que estuve de acuerdo, más por shock que por otra cosa, y pretendimos que nada había cambiado cuando sus padres llamaban o visitaban. Pero ahora, con solo mis ingresos, la tensión financiera era inmensa. Manejo nuestros gastos sola, sintiendo el peso de cada factura. Un día, Michael vino a mí, titubeante. Emma, necesito pedirte algo. Es sobre mis padres. Necesitan algo de ayuda financiera de nuevo. ¿Podríamos? Lo interrumpí, incapaz de ocultar mi frustración. ¿Quieres que le dé más dinero a tus padres ahora, cuando apenas estamos sobreviviendo sin tu trabajo y yo cubriendo todo? Michael se estremeció. Es solo que están realmente apretados este mes, y prometí. No, Michael, simplemente no. Estoy al límite como esta. Necesitas resolver esto, encontrar un trabajo, cualquier trabajo le espete, el estrés desbordándose. No dijo nada, simplemente se alejó, y no hablamos por el resto de la semana. Perder a mi madre fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar. La única ventaja fue la pequeña casa que me dejó, un lugar pintoresco donde tenía tantos recuerdos de infancia. No mucho después del funeral, mi suegra, Linda, mencionó la casa. Sabes, querida, podría ser mejor si vendieras esa pequeña casa. Podrías usar el dinero para ayudarnos, sugirió durante una de sus visitas. Me quedé atónita por su audacia. Es mi casa, Linda, y voy a conservarla. Decidí alquilarla para ayudar a pagar nuestra hipoteca, respondí, tratando de mantener la calma. Linda frunció el ceno, claramente no contenta con mi decisión, pero no insistió más. Estaba demasiado abrumada con el trabajo y manejando nuestras finanzas para manejar los alquileres yo misma, así que le pedí a Michael que encontrara inquilinos para nosotros. Unas semanas después, me dijo que había encontrado a los inquilinos perfectos, una pareja mayor que buscaba un lugar como la casa de mi madre. Confiando en él, no pensé más en ello hasta unos meses después cuando me di cuenta de que no se había depositado ninguna renta en mi cuenta. Preocupada, decidí visitar la casa y hablar con los inquilinos directamente. Cuando llegué, la vista ante mí fue como una bofetada en la cara. Los padres de Michael estaban holgazaneando en la sala, completamente a gusto. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exigí, mi voz temblando de ira. Linda levantó la vista, no lo más mínimo avergonzada. Oh, hola, querida. Michael dijo que podíamos quedarnos aquí. ¿No es encantador? Esperaba inquilinos que pagaran renta, Linda, no a ustedes viviendo aquí gratis, respondí, sintiéndome traicionada. Somos familia, querida. Pensamos que no te importaría, replicó, su tono despectivo. Salí furiosa y llamé a Michael en ese mismo momento. ¿Por qué están tus padres en la casa de mi madre? Dijiste que la habías alquilado a una pareja mayor. Son una pareja mayor, Emma, y necesitaban un lugar. Puedes permitirte ayudar, intento justificar Michael por teléfono. Esto no es ayudar, Michael. Esto es aprovecharse. Estoy pagando nuestra hipoteca sola, ¿y ahora esto? Tus padres deben irse ahora, dije firmemente, mi decisión absoluta. Michael guardó silencio por un momento. Emma, no tienen a dónde ir. Vendieron su apartamento. ¿Pensaron? No me importa lo que pensaron. Tienen hasta el final de la semana para mudarse, lo interrumpí, demasiado enojada para preocuparme por otra cosa. La conversación terminó mal, con Michael suplicando y yo manteniéndome firme. Cuando confronté a sus padres de nuevo, diciéndoles que debían irse, Linda estalló. No puedes hacernos esto, Emma. Somos familia. ¿Dónde está tu corazón?, gritó, sus palabras amargas y frías. Mi corazón está tratando de mantener mi cabeza por encima del agua, Linda.
Debes irte, respondí, mi voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. No se fueron de buena gana. Tuve que llamar a la policía para escoltarlos fuera después de que se negaron a irse para la fecha límite. Las palabras de despedida de Linda fueron venenosas, maldiciéndome y llamándome sin corazón. Al regresar a mi propia casa después del lío con la policía, esperaba encontrar algo de paz, tal vez un momento para reunir mis pensamientos, pero el universo tenía otros planes. Tan pronto como abrí la puerta, lo primero que escuché fueron los murmullos desde la sala, la voz inconfundiblemente aguda de mi suegra. Dejé mis llaves en la mesa del recibidor y entré para encontrar a Linda y George sentados allí, con café en mano, charlando con Mago. Sus expresiones cambiaron, fijándome con miradas que iban desde acusatorias hasta abiertamente hostiles. Mago se levantó abruptamente, su rostro rojo de ira. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mis padres, Emma? Discúlpate ahora. Linda intervino, su tono goteando desdén. Has mostrado tus verdaderos colores hoy, Emma. No eres digna de nuestra familia. ¿Familia? Creo que deberías irte. Sal de esta casa, pertenece a nuestro hijo, continuó Linda. Y como para torcer el cuchillo un poco más, añadió: recuerda el acuerdo prenupcial. No obtendrás nada de nosotros, y Mago se quedará con la casa. Los miré, la absurda situación casi me hizo reír. Mago asintió junto con las palabras de su madre, con una mirada engreída en su rostro. Eso es, Emma. Eres mi esposa, deberías escucharme, obedecerme. Si no, te dejaré. Y buena suerte sin la pensión alimenticia. Me reí. ¿Crees que quiero algo de ti, Mago? Estoy de acuerdo con el divorcio. De hecho, lo doy la bienvenida. El rostro de Mago se puso pálido, su postura confiada se desmoronó. Solo estaba, ya sabes, eso era. Solo una broma. Vamos, Emma. Pero ya había terminado. Volviéndome hacia sus padres, lo dije todo. Michael ha estado desempleado durante más de un año. Vive de mis ingresos en mi casa. Yo hice el pago inicial, yo pago la hipoteca. Legalmente y de otra manera, esta casa es mía. El color se esfumó del rostro de Linda mientras se volvía hacia Michael, quien solo pudo bajar la cabeza con vergüenza, murmurando: es verdad. Quiero que todos se vayan de mi casa ahora, y no regresen, dije, mi voz firme pero mi cuerpo entero temblando con la intensidad del momento. Por supuesto, estaban indignados. Linda comenzó a discutir, pero fui firme. Salgan ahora o llamaré a la policía de nuevo. Escuché a Linda exigirle a Michael que pagara un hotel, su voz derrotada y tranquila respondiendo: no tengo dinero, mamá. Una vez que se fueron, el peso de la confrontación me golpeó. Me volví hacia Michael, que aún parecía atónito por cómo habían resultado las cosas. Tú también deberías irte, Michael. Enviaré tus cosas. Esa noche, él se fue, y el silencio de la casa fue tanto inquietante como reconfortante. El proceso de divorcio fue directo. Michael no impugnó nada, tal vez por culpa, tal vez por resignación, tal vez por falta de dinero para un buen abogado. Ahora, viviendo sola, he recuperado un sentido de paz y control. Alquilo la casa de mi madre, lo que ayuda a cubrir la hipoteca, y cada decisión, desde los comestibles que compro hasta el color que pinto las paredes, es solo mía. Por la noche, me siento en la sala, la misma habitación que una vez albergó tantas confrontaciones dolorosas, y siento un profundo sentido de alivio. Soy libre, libre de engaños, libre de control y, lo más importante, libre para construir mi vida como yo. La abuela dice: sácame de aquí. Mi hija de 5 años alzó la voz mientras tocaba la pared cuando visitamos la nueva casa de mi hermano. No digas tonterías. Al escuchar esto, mi hermano comenzó a gritarle a mi hija. Pero no podía dejar pasar las palabras de mi hija porque esta niña tenía un poder misterioso. Con sus palabras decisivas, mi hermano y su esposa comenzaron a temblar.
En ese momento, no teníamos idea de que estaríamos involucrados en algo tan terrible. Mi nombre es Nancy, y me casé con mi esposo, Mark, que tenía la misma edad que yo cuando tenía 27 años. Tuvimos un bebé 2 años después, y éramos muy felices. Sin embargo, cuando nuestra hija Erika tenía 4 años, Mark consiguió un nuevo trabajo, y tuvimos que mudarnos a un estado lejano de donde estábamos acostumbrados a vivir. Tenía una preocupación, mi madre de 72 años, que ahora vive sola después de la muerte de mi padre hace unos años. Antes de mudarnos, solía llevar a Erika a la casa de mis padres para ver cómo estaba. Mi hermano Anse y su esposa, Emily, vivían cerca, pero ambos estaban ocupados con el trabajo, y me sentía un poco mal pidiéndoles que cuidaran de mi madre. Sin embargo, yo tampoco estaba en condiciones de acudir rápidamente a la casa de mi madre, así que tuve que confiar en mi hermano y su esposa. Luego recibí una llamada de mi madre diciendo, me voy a mudar con ellos a la casa de Anse. En ese momento, estaba teniendo problemas con sus piernas, y me preocupaba eso. A pesar de que nos mudamos, estaría segura con mi hermano. Al escuchar eso, me sentí aliviada y me tranquilicé. Además, Emily, la esposa de mi hermano, era amable y se encargaba de las cosas, y mi madre siempre la elogiaba. He decidido derribar la casa de mis padres y construir una nueva. Un día recibí una llamada de mi hermano. Me dijo que su casa, donde vivía con nuestra madre, tenía muchos escalones y parecía incómoda para ella, por lo que haría la nueva casa accesible para sillas de ruedas. Dijo que vendería la casa antigua y la reconstruiría con el dinero que tenía y con algo de ayuda de nuestra madre. Está bien, entiendo. Iré a ayudarte antes de que derriben la casa. Al día siguiente de recibir la llamada, regresé a la casa de mis padres para limpiar el desorden. Me entristecía pensar que la casa donde crecí desaparecería, pero mi madre estaba muy feliz, así que decidí que era lo mejor. ¿Te veré la próxima vez cuando la nueva casa esté construida? Con eso, terminé de ayudar y me fui de la casa de mis padres. Desde entonces, había estado comunicándome con mi madre por correo electrónico a diario, y estábamos llegando al punto en que nuestra nueva casa estaría pronto terminada. Luego, de repente, perdí el contacto con mi madre. ¿Qué está pasando? Sentí un nudo en el corazón y decidí preguntar a mi hermano. Lo que me dijo fue increíble. Me dijo que mi madre necesitaba cuidados y la habían ingresado en una institución. No, eso no puede ser cierto. He estado enviándole mensajes todos los días. Era yo haciéndome pasar por mamá y respondiendo. Ella ya no estaba en condiciones de manejar su teléfono. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste de inmediato? ¿No te sorprendería descubrir que tu querida madre está pasando por eso? Además, continuó, puede que ni siquiera te reconozca. La memoria de mi madre era vaga, no podía cuidarse a sí misma, su personalidad había cambiado, y a veces se enojaba repentinamente cuando solía ser tranquila. Quiero ver a mi mamá. No puedes hacer eso. Ahora está tranquila en la instalación, pero si vas de repente, solo la confundirás. Puede que tengas razón, pero al menos dime dónde está. El personal a cargo me ha pedido que no la visiten por el momento. Me pondré en contacto contigo cuando las cosas se calmen. Colgó sin siquiera decirme el nombre de la instalación. Sin embargo, no estaba convencida en absoluto, así que decidí dejar a mi hija con mi esposo en su día libre y visitar la casa de mi hermano sola. Mi hermano acababa de salir, y cuando toqué el timbre, su esposa, Emily, respondió. Cuando me vio, suspiró fuertemente. Ya oíste de Anse, ¿verdad? Incluso nosotros estamos desolados por tener que poner a tu madre en una institución. No pude decir nada más mientras miraba a Emily, quien dijo esto con la mirada baja. Sabía que mi hermano y su esposa debían estar pasando por un mal momento también. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirme y marcharme, una visión me llamó la atención. ¿Qué? ¿Por qué?
Para mi sorpresa, encontré las pertenencias de mi madre amontonadas en una esquina del patio. Corrí a comprobarlas y descubrí que incluso sus preciados regalos y recuerdos de mi difunto padre habían sido puestos juntos en una bolsa de basura. Era como si mi madre no existiera. Me sentí triste y dolida. ¿Por qué está esto aquí? Volví a la casa de mi hermano nuevamente con las pertenencias de mi madre y cuestioné a Amelie. Tenemos que limpiar esta casa, y no podemos llevar todo a la instalación. Mi nueva casa ni siquiera ha sido entregada aún, así que no tengo más remedio que tirar esto. Pero eso no significa que tengamos que hacerlo. Entendía que tenía un punto, pero aún no había visto a mi madre, y todavía no podía aceptar la realidad y no podía perdonarla. Me encargaré de estas pertenencias hasta que tu mamá mejore. Sí, puedes hacer lo que quieras con ellas. Amelie me hizo callar y cerró la puerta detrás de ella. Suspiré mientras conducía de regreso a casa. Su actitud fría, mi decepción y muchos otros pensamientos cruzaban mi mente. Tendrás que llamarme con más detalles sobre mamá a partir de ahora. Cuando llegué a casa, envié un mensaje a mi hermano. No hubo respuesta, pero de vez en cuando, Anse me enviaba un correo electrónico titulado, ¿Cómo está mamá en la instalación? Como de costumbre, no podía verla y solo escuchaba al responsable, pero aún me sentía un poco más aliviada solo al escuchar que estaba bien. Podía sentir que mi hermano también se preocupaba por mí y me di cuenta de cuánto apreciaba a mis hermanos. Un poco más tarde, Anse nos informó que había terminado de mudarse a su nueva casa y decidimos ir a la fiesta de inauguración con nuestra familia de 3. El exterior de la casa parecía una mansión en sí, y el interior era muy elegante y realmente agradable. Sin embargo, había escalones, y no parecía una casa construida pensando en mi madre. Tenía estas dudas mientras me guiaban por la casa. Abuela dice, déjame salir de aquí. Erika, mi hija de 5 años, dijo esto de repente mientras tocaba la pared. ¿Qué? Oye, estás diciendo tonterías, mi hermano le gritó a mi hija, interrumpiendo mi asombro, y Amelie también la miró con desagrado. Pero lo que está diciendo es... Cállate. Anse no quería escucharme. Pero, de hecho, mi hija había tenido extraños poderes durante algún tiempo. Parecía poder sentir cuando alguien estaba en problemas o necesitaba ayuda. Sin embargo, esto no siempre ocurría con todos, solo mostraba esta habilidad con aquellos que la querían. Una vez, una amiga mía, que adoraba a mi hija, fue encontrada enferma. No se lo había dicho a Erika, pero en el momento en que Erika le tomó la mano, dijo, tu enfermedad definitivamente se curará. Estarás bien. Tal como dijo, mi amiga superó la enfermedad, que se había considerado difícil de curar. Incluso después de esto, mi hija era rápida para detectar mis preocupaciones tontas. Por eso, creíamos en el poder mágico de Erika. Mi hija inclinó la cabeza mientras miraba a mi hermano y a su esposa, quienes la observaban con inquietud. Dice que está tan apretado aquí, tío H, rápido, saca a la abuela. ¿O no? ¿Qué demonios te pasa, mocosa? Mi hermano miró a Amelie y comenzó a temblar. Pareces raro. ¿Qué demonios está pasando? Tal vez notando mi mirada, Anse nos siguió hasta la puerta principal, diciendo, he recordado algo urgente, y necesito que se vayan. Después de que la puerta se cerró en silencio, no tuvimos más remedio que regresar a casa. Pero aún me preocupaba que algo anduviera mal con ellos. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue comprobar algo. Me sorprendió descubrir que mi hermano y su esposa no eran lo que esperaba. Sabía que algo estaba mal. Entonces, hice una llamada, con las manos temblando de rabia, y comencé a prepararme para tomar medidas. 3 días después, dejé a mi hija con mi esposo y visité a mi hermano y cuñada sola en su nueva casa. Cuando toqué el timbre, Anse dijo, no puedes molestarme viniendo sin avisar. Me respondió la puerta, gritándome. ¿Puedes pedir que te vayas? Nosotros también estamos ocupados.
Mi cuñada tampoco parecía estar contenta con mi visita y no me dejaba entrar. Bueno, por supuesto, eso era de esperar, y era más conveniente para mí estar afuera, así que no había problema. Quiero ver a mi mamá, así que necesito que me digas dónde está, le dije con tono serio, mirándolos a ambos. Entonces mi hermano se rió y se acercó a mí con una expresión seria. No creo que mamá quiera que su hija la vea diferente a como era antes. Déjala en paz. Es cierto. ¿Por qué no dejas en paz a tu madre ya? Está bien mientras esté en el cuidado de su instalación. Emily también dijo esto, acompañando a mi hermano, frunciendo el ceño. No puedo hacer eso. Se lo dije, y dije, por favor, a las personas que esperaban afuera de la puerta. Como si fuera una señal, 5 hombres con ropa de trabajo entraron a la propiedad y comenzaron a derribar las paredes de la casa. Oye, oye. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo en la casa de otra persona? Ann se levantó la voz y se puso frente a ellos, presentándose para defender su nuevo hogar. Estos son los equipos de demolición. Los llamé y les pedí que derribaran este lugar ahora mismo. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué harías eso en una casa que acaba de ser terminada? Eso será obvio cuando derribemos este lugar. Detén esto ahora mismo. Voy a llamar a la policía. Mi hermano estaba furioso. Le pedí a los contratistas que esperaran un momento y detuvieran su trabajo por un momento. ¿Puedes llamar a la policía? No son ustedes, Anse y Emily, quienes están en problemas. ¿De qué estás hablando? Tal vez te tomaste en serio lo que dijo esa niña rara y vas a revisar las paredes. Sí, mamá está aquí, ¿sabes? De hecho, quería estar segura de eso, así que cuando decidí sancionar a mi hermano, contraté a un equipo de demolición. Mi hermano me miró con el ceño fruncido. No me crees, pero Erika realmente tiene poderes mágicos. ¿Y qué? Eso no importa ahora. Has destruido la casa de alguien. Vas a tener que pagar por esto. La esposa de mi hermano vino hacia mí con una mirada terrible. Esta fue la primera vez que vi su cara de esa manera. Esa debía ser la verdadera naturaleza de Emily. ¿De qué sirve hacer esto si no tienes pruebas? ¿Cuántas veces te he dicho que mamá está en una institución? Anse ahora hablaba como si me estuviera regañando. Lo ignoré y lo confronté con un cuaderno. Tengo pruebas. Todo está escrito aquí. Era un diario que había dejado mi madre. Ese día, cuando mi hermano y su esposa me echaron, volví a casa y revisé el contenido de las pertenencias de mi madre que había llevado. Mientras buscaba pistas, encontré el cuaderno en el fondo de su bolsa. En él, con la propia letra de mi madre, había escrito sobre los eventos que habían sucedido desde que decidieron empezar a vivir juntos y construir la casa. Decía que la esposa de mi hermano había sido fría con ella y que Anse le había pedido dinero. Se suponía que debía ayudar solo con una parte del costo de construcción de la nueva casa, pero al final le pidieron que guardara la libreta bancaria, y todo el dinero fue usado sin su permiso. Además, mi madre, pensando que yo me preocuparía si me lo contara. ¿Ese diario lleva a la sospecha ridícula de que mamá está dentro de estas paredes? Aunque gastar el dinero sin permiso ya era un problema, mi hermano me miró con una expresión victoriosa, como si nada de esto hubiera pasado. Me quedé boquiabierta y dije, este no es el único. Abrí la página con la fecha, el día antes de que perdiera contacto con mi madre. ¿Qué diablos? Cuando lo vieron, ambos exclamaron sorprendidos. En él, había una descripción detallada de una conversación que mi madre había escuchado accidentalmente entre Anse y Emily. Era una conversación terrible, que comenzaba con la afirmación, las personas mayores sin dinero solo estorban, seguida por las palabras de la esposa de mi hermano, cuando vas a enviar a tu madre al otro lado. Mi hermano parecía estar diciendo que mi madre siempre se mantenía en contacto conmigo, por lo que si se equivocaba en el momento, lo descubriría de inmediato. A partir de ahí,
Los dos comenzaron a reírse y a hacer planes terribles. Cuando mi madre escuchó esta conversación, debió pensar que su vida realmente estaba en peligro. Desafortunadamente, Emily sorprendió a mi madre escuchando a escondidas. Logró disimularlo y regresar a su habitación, pero estaba planeando llamarme al amanecer para contármelo todo. Sin embargo, nunca recibí esa llamada de mi madre. Esto debe significar que mi madre fue asesinada por ellos después de escribir en su diario. ¿No es esto la verdad? Ustedes son unos. Eso podría haber sido solo la imaginación de mamá. ¿Ves? ¿Ves? Tal vez perdió la frontera entre la realidad y la fantasía. Por eso está en una institución. ¿Sigues diciendo eso? Mamá definitivamente está aquí en esta casa. Todas esas mentiras sobre que está en una institución. Vamos, ¿a quién vas a creer? Este diario que puede o no ser cierto, o mi historia. En mi mente, dije, por supuesto, creeré en mamá, ¿no es así? Sostuve los planos de la casa que estaban guardados en la última página del cuaderno. El papel estaba bastante desgastado, mostrando signos de haber sido doblado y desdoblado muchas veces. Mi madre probablemente estaba emocionada por ver su nueva casa construida, y pudo haber revisado los planos una y otra vez, imaginándose viviendo allí. Era desgarrador pensar en sus sentimientos. ¿Por qué estas paredes son dobles? También tiene una entrada, por lo que debe ser un almacén o algo así. Confronté a Anse con los planos de la casa y lo interrogué aún más. Bueno, esos son unos planos rechazados. ¿Mamá los recogió de la basura? ¿Es eso realmente cierto? Vamos a averiguarlo. Se lo dije y nuevamente señalé a los contratistas para que reanudaran su trabajo. Oye. De verdad no deberías hacer eso. No destruyas nuestra casa. Nancy, no te quedes ahí con los brazos cruzados. Haz que se detengan. Tanto mi hermano como Emily gritaban y hacían todo lo posible para detener el trabajo, pero este continuaba. Después de unos minutos, el agujero que habían perforado desde el exterior finalmente penetró la pared. Cuando miré a través del agujero, vi que era un pequeño almacén en el interior. Vi lo que asumí que era mi madre. Mamá. Las lágrimas caían de mis ojos al enfrentarme al hecho de que todo era real después de todo. Pero no podía derrumbarme en lágrimas hasta haber sancionado a mi hermano y su esposa. Estoy llamando a la policía, dije, secándome las lágrimas con la mano y mirándolos firmemente a los ojos. Ah, por cierto, hicieron un gran escándalo sobre que ella desapareció de la instalación, ¿verdad, Emily? ¿No es así? Sí, sé que todo es confuso, pero tal vez ella recordó dónde estaba la casa y regresó, entró, y no pudo salir. Eso podría ser. Esto es un accidente. Es culpa de la instalación, dijeron sobriamente. Mamá, cubrieron sus caras con las manos. Yo los miraba fríamente, sin querer admitir sus patéticas excusas. La policía vendrá y lo comprobará, ya verán. Saqué mi teléfono móvil de mi bolso y estaba a punto de llamar a la policía cuando mi hermano me agarró firmemente del brazo. Nancy, para. Te lo contaré todo honestamente. Mi hermano se puso serio y parecía estar tratando de convencerme. Entonces dime por qué hiciste esto. Anse comenzó a hablar, de hecho, mi esposa y yo estábamos endeudados, y parecía que desde el principio estaban buscando el dinero de mamá para vivir con nosotros. Estaban recibiendo 200 pesos a 300 pesos al mes a cambio de cuidarla, pero apenas podían pagar la deuda. Luego, le pidieron una gran suma de dinero a mi madre, que usaron para pagar la deuda. En ese momento, vieron una cantidad sustancial de dinero en su libreta bancaria. El dinero había sido ahorrado sin gastar la herencia de nuestro padre, que había quedado cuando murió unos años antes. Una vez que pagaron la deuda, mi hermano y su esposa querían una casa nueva. Debieron haberle dicho a nuestra madre que la cuidarían en una casa accesible para sillas de ruedas. En realidad,
Sin embargo, la casa no tenía consideración por mi madre, que cojeaba, y había escalones que subir. Así que tomaron su libreta bancaria y gastaron todo una vez que se construyó la casa. Vamos, las personas mayores que necesitan cuidado solo estorban, ¿no es cierto? Habían gastado todo el dinero, y, por supuesto, no podían permitirse ponerla en una instalación. Además, cuando oyó que estaban planeando algo así, no tuvo más remedio que matarla. El hecho de que su memoria se hubiera vuelto vaga y que hubiera ingresado en una institución también eran mentiras para que yo no sospechara. Si la hubiera abandonado en algún lugar y la hubieran encontrado, sería un gran problema. Por eso la escondí dentro de esta pared. Al principio, mi hermano susurraba, pero luego su voz se fue elevando y se volvió algo más confiado. Pero eso no significa, porque bajo la lámpara está más oscuro, ¿sabes? Pensé que nadie la encontraría aquí. Sonrió con desprecio y dijo cosas terribles sin dudar. Solo pude suspirar al pensar que este era mi propio hermano. Te he contado todo honestamente, así que no llames a la policía. Eso no puede ser. Todos ustedes tienen que guardar silencio sobre esto. Pagaré si es necesario. Viendo a mi hermano, que incluso comenzó a rogarles a los contratistas de demolición, ellos también parecían desconcertados. ¿Cuánto más patético puede ser? ¿Dónde crees que vas a encontrar ese tipo de dinero? Oh, conseguiré el dinero, aunque tenga que vender esta casa. Solo no llamen a la policía. Mi hermano me miró a los ojos y lloró. No creo que puedas venderla porque será tratada como una propiedad con un accidente, murmuré, y su rostro se volvió pálido, luciendo desesperado. Entonces, la esposa de mi hermano corrió hacia él y lo agarró por el pecho. ¿Qué vamos a hacer? Nos atraparán la policía si no hacemos algo. Fue tu culpa desde el principio. No me culpes por todo. Deberías haberla tirado en las montañas. Los dos comenzaron a pelear. Oye. Traté de detenerlos, pero mi hermano y su esposa no parecían escuchar mi voz. No tuve más remedio que observarlos en silencio durante un rato. Luego notaron mi mirada y se me acercaron vigorosamente. Oye, Nancy, escúchame. En realidad, yo estaba en contra de que tu madre se mudara con nosotros por dinero desde el principio, ¿verdad? Oh, ya veo. Yo no hice nada malo, así que solo ayúdame. Todo es culpa de Anse. Emily dijo esto, y mientras eludía su responsabilidad, me agarró del brazo y dijo, por favor. Me rogaba una y otra vez. Mi hermano también culpaba a otros, diciendo, es culpa de ella. Siguieron echándose la culpa el uno al otro. Por favor, detengan esto. Deberían vivir sus vidas arrepintiéndose de lo que han hecho. Pasen el resto de sus vidas enmendando. Los empujé, y mi hermano y su esposa colapsaron de rodillas en el suelo. En ese momento, un coche de policía, llamado por el contratista de demolición, llegó, y los dos fueron arrastrados. Anse y Emily fueron arrestados posteriormente. Parecía seguro que era mi madre quien estaba dentro de la pared. La policía pensaba que debía haber sido asesinada alrededor de la época en que perdí el contacto con ella, dado el estado de su cuerpo. Mi hermano y su esposa también confesaron, y el caso se cerró. Ambos tienen una vida larga, muy larga, en prisión por delante. Mientras tanto, pudimos celebrar un funeral para mi madre y despedirnos de ella. Bueno, espero que hayamos podido compensar un poco su pérdida. Cuando miré hacia el cielo azul, sentí como si mi madre me estuviera sonriendo. ¿Qué te pareció esta historia? Suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el